Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Agregando Valor, esta sección de AVE Valor Estratégico, una sección en la que conversamos con figuras expertas, expertos de nuestra industria, nuestro ecosistema de la comunicación. Y hoy tengo el enorme gusto de tener aquí invitado en cabina a Eric Gómez. Él es director de consultoría en Medio. Y es un enorme placer que estés aquí esta mañana conmigo, querido Eric. Pues al contrario, muchísimas gracias, Claudio, y a todo el equipo AVE por la invitación. Un honor estar por acá. Un gustazo, porque además, Eric, estuvimos platicando hace un rato de tu historia en nuestra industria. Es una historia donde has pasado por grandes marcas que apantallan mucho, ¿no? O sea, son marcas muy importantes, y además interesante porque pasaste de marca, digamos, de consumo a marcas tecnológicas, ¿no? Estuviste en Coca-Cola, después a Google, Facebook. ¿Cómo ha sido tu historia? Cuéntanos un poquito, Eric. Sí, pues bueno, ha sido una historia, claro, muy afortunada, ¿no? He tenido grandes personas que han estado ahí, pero siempre ha sido muy enfocada en la parte estratégica, ¿no? Justo en Coca-Cola FEMSA me tocaba hacer desde una parte de investigación de mercados hasta ya más temas estratégicos. Después en Google yo era un program manager, ¿no? Entonces ahí seguro me conocerán muchos de agencias. Y después en la parte de Facebook ya me tocó mucho más tener un contacto con la industria, y también con los grandes players que la hacen lo que es, ¿no? De acuerdo. Y después, siempre has estado haciendo consultoría, diría yo, y es muy interesante tu camino, Eric, porque vienes de la parte de investigación y después te vas a la parte de consultoría, vienes de la parte de consumo y te vas a la parte más tecnológica. Y eso te ha habilitado como un gran consultor en esta materia. Y me gustaría que me contaras un poquito cómo tomas la decisión de finalmente estar en Medio. Claro, pues mira, totalmente, ¿no? Al final, como consultor no puedes recomendar basado en opiniones. Necesitas datos, necesitas información, y gracias a esta carrera pues pude precisamente sumar mucho de este lado estratégico. Medio nació entre una necesidad y también entre un deseo yo viví en estos mundos tecnológicos que para mí son unas burbujas, sí, y que son con acceso a ciertos conocimientos y a ciertas herramientas que muy pocos las tienen. Sí. Entonces vi una gran oportunidad de poder llevar eso a una gran parte de la industria a través de un esfuerzo propio, ¿no? Básicamente por ahí fue. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué hace Medio? Digamos, si el famoso elevator pitch, que creo que ya todo el mundo sí se lo tiene dominado. Bueno, esperemos que a quien nos vea, ¿no? Pues encuentre también valor en ese lado. Sí. Al final nosotros tenemos una misión bien clara, sí, que es cómo a cualquier organización o profesional en esta industria le podemos ayudar a través de conocimientos digitales y herramientas tecnológicas. Si requieren justamente de alguno de los dos, pues pueden contar con Medio para ayudarles con ello. Totalmente. Oye, y Eric, a mí me gustaría aprovechar tu presencia y esta conversación para que nos cuentes un poquito. Nos acaba de pasar una pandemia encima, todavía ni acabamos de salir de ella. Hay quien dice que nos volvimos mucho más digitales que antes por la pandemia, porque nos obligó a consumir, trabajar, estudiar, entretenernos y socializar más digitalmente que antes. Tú, como experto en esta materia, como un consultor en estos temas, ¿qué nos pasó en la pandemia? ¿Dónde estamos hoy parados? Claro, pues mira, creo que a pesar de los grandes daños que hemos visto que ha generado en términos de salud y sociales también, pero al lado tecnológico, esto nos vino a revolucionar 15 o 20 años. Hay un tema que para mí es muy importante, que estamos en una transición, en esos grandes momentos de la historia que pasan pocas veces, sí, en donde... Es un momento histórico, digamos. Totalmente. Donde nos pasó, ¿no? En los 90s vivimos lo que era la Web 1, que era el que nacían sitios web, que podías leer, que podías revisar, aunque eran pocos, y de ahí llegaron los fines de los 90s, donde se creó un gran boom del internet, que después se probó ser una burbuja, pero también ahí nacieron grandes empresas, como por ejemplo hoy Amazon. Sí. De ahí nació. Después de ese lado, vimos cómo el internet
pues se exponenció gracias a los dispositivos móviles, gracias a que puedes tener conectividad en todos lados. Y entonces pasamos a una web 2 en donde no solo lees o consumes contenido, sino tú también generas contenido. Y ahora, precisamente, desde que arrancó la pandemia, hemos visto cómo temas y nuevos conceptos han estado mucho más en la boca de todos. Temas como Bitcoin, temas como NFT, que en nuestra industria los escuchamos todos los días. Y esto, más allá del lado glamuroso o especulativo que puedan tener, tiene una gran base, que es, estamos construyendo los cimientos de la web 3.0. ¿Y qué es esto de la web 3.0? Que no solo lees, que no solo creas contenido, sino que también tú eres dueño de este propiedades contenido digitales. Así es. Porque hay una gran discusión, digo, tú eres un experto en esto y te voy a retar a algo, querido Eric, que es que nos expliques, porque los non-fungible tokens, ¿no? Que los NFTs, y que dicen, oye, es como tener el certificado de propiedad de algo, pero que lo puede usar todo el mundo. ¿No? Cuéntanos, a ver si me ayudas, porque yo todavía no le acabo de entender a los NFTs. Pues mira, para mí la base de NFT y de todo lo demás que viene de cambios es algo que se llama el blockchain. Esto perfecto. Es, veámoslo así, una cajita donde metemos información y le damos instrucciones. Y estos bloquecitos tienen las peculiares características que no pueden ser hackeados, pero que además son parte de una red, de una cadena, en donde todos los miembros de esta cadena reciben un beneficio, podríamos decir. Entonces, yéndonos al lado del NFT como tal, es un tipo de estos blockchains, porque hay muchos tipos de blockchains. Bitcoin es otro tipo de blockchain y hay muchos más. NFT lo que nos permite es, y para mí es lo más valioso, es algo que se llama, podemos hacer un smart contract, un contrato inteligente, que es este pedacito de información que puede precisamente ser un objeto coleccionable, un objeto único, un objeto escaso, que se llame... Un objeto muy deseado. Totalmente. Y que puede ser a nivel conceptual, o sea, una idea creativa, puede ser una imagen, puede ser un video, hay muchas formas. Tiene la característica que puedes entonces tener esta propiedad, pero también la puedes compartir con otros. Es muy interesante, Eric, estos temas. Desafortunadamente, ya sabes que el tiempo aquí en tele siempre es un dictador. Y me gustaría simplemente cerrar, Eric, si nos puedes dar una recomendación a las personas que hoy coordinan los destinos de una marca, un gerente de marca, una gerente de marca. ¿Qué le podrías recomendar desde tu perspectiva para enfrentar este escenario que nos acabas de presentar en esta conversación? Claro. Pues miren, yo lo que les podría decir es... estén pendientes de todo lo que va a tener AVEN este año, porque se están haciendo grandes iniciativas en donde justo la idea es que muchas más personas en la industria entendamos qué es y que sepamos realmente cómo sacarle gran provecho para todas nuestras marcas. Estas tecnologías van a poderles permitir a ustedes crear el próximo Amazon o crear el próximo Facebook. Así que yo me quedaría con eso. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio y esperemos vernos, ¿no? Muy pronto, estoy seguro, querido Eric. Un placer platicar contigo esta mañana. Y bueno, sigan ustedes aquí con nosotros en AVE Valor Estratégico. Tendremos otras conversaciones en las secciones que conducen Sergio López y Rosario Zavala. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso.
Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro bloque de EFI y además con un invitado también que hoy sin duda nos dejará mucha inspiración y mucha información. Mauricio, mi querido Mauricio Martínez Vázquez, que es Managing Director de Insights Kantar, ¿no? Así es. Mi querido Mauricio, bienvenido y qué gusto que platiquemos ahora con nuestra querida audiencia y bueno, siendo gente que tienes una trayectoria impresionante en la industria, muchos años, a mí me gustaría que nos platicaras a la audiencia quién es este personaje que hoy con el cual tendremos una plática y una charla. Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero, encantado de estar aquí compartiendo la experiencia que tengo. Yo soy un profesional del marketing con más de 23 años de experiencia. Comencé mi carrera en el IPADE de Carambola. Después continué mi trayectoria en Nielsen. Y por algunos años estuve ahí en el área comercial. Y después tuve la fortuna de sumarme a una empresa que estaba abriendo, que era Millward Brown. Y Millward Brown siempre tuvo esta intención de entender la comunicación, y parte de eso pues es la incorporación y el trabajo paralelo con agencias de publicidad, con asociaciones, en fin, y bueno, de ahí la verdad es que tuve una carrera ascendente con la propia empresa, con Kantar, hasta que después de 14 años tuve la oportunidad de irme a manejar el negocio de Millward Brown en Chile. Uh-huh. Y en esos 5 años pues pasaron muchas cosas. Hubo una fusión entre Millward Brown y TNS, y ahora, después de estos 5 años, estoy al frente de la división de Insights de Kantar. Wow. Y con ese expertise. Bueno, yo creo que esta trayectoria tuya nos va a permitir hablar ahora sí el tema que hoy nos tiene aquí sentados. Pues Insights en EFI, ¿no? Perfecto. EFI, ustedes como Kantar han hecho una cantidad importante de análisis de casos ganadores de EFI en Chile, me estabas comentando, estábamos platicando, y además con una visión desde afuera, no es ningún interés particular. Entonces, platícanos, ¿qué han encontrado ustedes en este territorio de casos ganadores, en todos los estudios, en varios países? En México han hecho algunas cosas, etcétera, pero ¿qué tiene aquello que logra éxito extraordinario en sus resultados de negocio? Porque hacen análisis de casos ganadores de EFI de varios países y además regionales, ¿no? Así es, Sergio. Sí, yo creo que tenemos un buen camino recorrido, y un poco tratando de simplificar para esta entrevista, yo te diría que hay un prerequisito para ver o para poder responder a cabalidad el tema de la efectividad en la comunicación. El primero es efectividad ¿para qué? O sea, hay que tener un reto de negocio que se tiene que tener bien claro desde que se plantea tener una campaña. Si no se tiene ese prerequisito, pues se puede lanzar lo que sea, pero difícilmente vamos a encontrar que algo es efectivo, claro, porque no estaríamos en el mundo de las ocurrencias, no de la división estratégica, ¿no? Exactamente. Entonces ese es un tema importante. El segundo es que ese reto constituye un desafío de negocio. Puedes tener un desafío pues trivial, pero estoy seguro que ese desafío trivial no ni va a mover a los consumidores, y cuando se trata de dar premios como no va a mover a los jueces. Entonces, esos dos elementos a mí me parecen fundamentales. Y luego ya tratando de hablar de cuáles son las características de las campañas más efectivas, yo te diría que un elemento muy importante es que estén apalancadas a través de una historia. Uh-huh. Parece obvio, pero si no hay un buen storytelling, pues simplemente las ejecuciones no pegan, no tienen enganche, no generan disfrute. Y ese es un elemento súper importante para llamar la atención de la audiencia. Un poco para complementar este punto, el storytelling debe de estar enganchado, Sergio, a una cosa que nosotros le llamamos, tiene que resolver esa marca a través de esa historia una tensión de vida para el consumidor. Y de ahí se puede desplegar si es relevante o no, ahí se puede desplegar si mueve emociones. O sea, el tema crucial es tener un storytelling, una historia muy clara. Correcto. Los insights.
Bueno, ese es otro tema que va ligado con la resolución de la atención debida. O sea, un insight empieza a cobrar vida en la medida que responde a esa atención, y atrás de esa atención hay muchas aspiraciones, sentimientos del lado del consumidor. Entonces, cuando una marca atiende y entiende eso, lo empieza a hacer bien y empieza a movilizar a los consumidores, que es lo que al final se busca hacer con la comunicación. Se busca movilizarlos. Entonces, hay una cosa que a mí me gusta decir mucho, una campaña exitosa, Sergio, es aquella que no te dice lo que hace, sino que te dice o te cuenta cómo te ayuda. Entonces, ahí está, creo que la clave con la generación de insights. Correcto. Yo creo que es toda una historia el mundo de los insights, ¿no? Hoy requerimos lo que he estado observando en el mercado, que es no solamente observación, análisis, sino también comprensión de emociones, sentimientos, juicios, prejuicios de tu propio target, entender a las audiencias. Y un insight poderoso puede construir una idea poderosa, ¿no? Totalmente. ¿No? Y la manera en la que se justifica la historia está apalancado de ese insight necesariamente, pero que ese insight te sirva para algo como consumidor. Correcto. Los insights, ¿cómo llegar a ellos? Bueno, eso es siempre un tema muy importante. O sea, mira, nosotros lo que entendemos y lo que hemos visto, para dártelo con datos, es que aquellas campañas que aparentemente resuelven esa tensión y que están apalancados de un insight, 8 de cada 10 declaran haber hecho investigación. Entonces, a ver, es un requisito, más no es un requisito entender al consumidor a través de la investigación y que a partir de ahí surja un insight. Pero no por hacer investigación y no por tener datos vas a tener un insight. Entonces, hay una materia prima, pero desde luego que debe haber talento, no solamente para analizar los datos, sino para construir ese insight en conjunto. Y descubrir realmente estas tensiones, pero que se traducen en emociones o conexiones con las audiencias. Pues totalmente. Mi querido Mauricio, de verdad apreciamos mucho tu participación en esta sección. Y bueno, creo que es la primera de muchas ocasiones, como bien lo apuntábamos. Creo que tenemos que hablar más de insights. ¿Algún último punto que quisieras recomendar a la audiencia? Pues mira, hablando de temas de comunicación, yo les diría que vivimos un momento pues de desconfianza, un momento de división, y la comunicación tiene un rol muy importante en qué mensajes le está mandando a la gente. La gente que hace comunicación, yo diría que se tiene que enfocar en hacer publicidad que sea integradora, genere identificación con las audiencias y que incluya a los diferentes segmentos. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Mi querido Mauricio, nuevamente muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Son cortas nuestras secciones, pero creo que con una gran profundidad, y seguiremos profundizando. Muchísimas gracias. Un gusto, Mauricio. Encantado, nuevamente. Sergio. Muchas gracias. Las cirugías para quitar las arrugas son muy caras y pueden ser peligrosas. Torongia tiene para ti el suero facial reafirmante, una emulsión ligera de textura suave y sedosa, formulada con ingredientes de origen natural que hidratan y revitalizan a profundidad la piel, brindando un efecto tensor. Su uso continuo ayuda a disminuir paulatinamente las líneas de expresión y a controlar el exceso de grasa en la piel. Pide el tuyo en mi shop y disfruta de un 15% de descuento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando. Yo soy Rosario Zavala, soy presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE, y el día de hoy me siento muy feliz de tener en este espacio a Eugenia Marbeck. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Rosario, muchas gracias por haberme invitado. No, feliz de tenerte aquí y sobre todo pues de la conversación que vamos a compartir. Eugenia es actualmente Client Officer Senior en Ipsos,
para toda Latinoamérica y también lleva toda la parte de marketing y communications. Tiene una gran experiencia de muchos años en conocimiento de personas, de consumidores y consumidoras en distintas categorías, así como en estudios específicamente de opinión pública y electorales. Así es que una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con esta comprensión profunda, y justo de eso quiero que nos compartas un poco, Euge, porque ahorita pues hay mucha polarización respecto a estas temáticas, ¿no? Hablar de igualdad, hablar de inclusión, de diversidad, genera posiciones distintas, contrastantes, incluso de pronto es con algunos sectores o con algunos segmentos es como no, y con otros genuino, o con otros por pose, o en otras personas es por miedo a qué va a pasar, ¿no? Pero me encantaría que tú nos platiques qué han investigado, qué han encontrado en Ipsos respecto a esta percepción de desigualdad. Claro que sí, bueno, es un gusto, gracias por la bienvenida. Nosotros en Ipsos, la verdad es que levantamos estudios de manera periódica a nivel mundial, donde dependiendo del estudio levantamos entre 28 y 30 países, con 6 países de la TAM representados ahí, y lo que hacemos es monitorear justamente el contexto, el sentimiento de los consumidores, de los ciudadanos. Medimos con distintos índices la estabilidad social y política de los países. Y es por eso que te puedo contar que la verdad es que es muy interesante, porque la TAM en los últimos tiempos, Latinoamérica, se ha vuelto la tierra de los grandes contrastes sociales, y donde hay un sentimiento muy fuerte de polarización. Nosotros decimos que parece que es la región del broken system, del sistema roto, ¿no? Donde tenemos varios problemas en términos a la relación con la política y los políticos, socialmente, entre nosotros. Y esto se ve también marcado en México, ¿no? Mucho y muy representado. Y la verdad es que cuando nosotros les preguntamos a las personas cuáles son estas cosas que los hacen sentir que hay una sociedad polarizada, ¿no? Mira, casi el 85% de los mexicanos dicen que viven en una sociedad, que hoy sienten que viven en una sociedad polarizada. Y muchos de estos factores, y el primero tiene que ver con la desigualdad en los ingresos, y es un tema que nos golpea mucho y que percibimos en el día a día, y por supuesto con las crisis, con las situaciones como la que acabamos de pasar mundialmente y estamos todavía, como el COVID, estas cuestiones se profundizan. Ese es el primer factor que hoy nos hace sentir, ¿no? Incómodos en nuestra misma sociedad. En un segundo nivel aparecen menciones como que hay polarización y hay conflicto entre distintas regiones, ¿no? O zonas de nuestros países, que un poco se refleja, están hablando de lo mismo. Claro. En ese mismo nivel de cuestiones aparecen la desigualdad de género, las tensiones entre hombres y mujeres, y también el acceso a la salud, ¿no? Y a la experiencia de vida. Ya después, en un tercer nivel, y es interesante, aparecen cuestiones como la educación o las etnias o las razas, ¿no? Mira, qué interesante, porque hay problemáticas de fondo muy fuertes, y que sea el ingreso lo que se percibe como más. Y claro, tiene muchas cuestiones subyacentes, ¿no? El tono de piel en México, hay distintos estudios en donde se tiene comprobado que dependiendo del tono de piel que tengas, tienes más acceso a ciertos privilegios, como la educación, como mejores cargos, y no sale tan directamente como sí el tema de los ingresos, que eso... Pues al final el ingreso es una forma tangible, ¿no? Exactamente, es algo que es más fácil, podemos hablar más fácilmente de eso, es algo que lo podemos, es un indicador que podemos materializar. Y de verbalizar. alguna manera, exactamente, ¿no? Como personas, ¿no? Como ciudadanos. Pero mira, tenés mucha razón, porque nosotros también les preguntábamos cuáles son los factores que ellos sienten que generan más tensión social entre las personas. Y de vuelta aparece el ingreso, pero como segunda mención aparece el tema de las clases.
de las clases sociales, esta diferencia desde las clases sociales y también en ideologías políticas. Entonces, también desde los discursos de poder, de cómo nos plantamos. Hoy en otros países se habla mucho de las brechas, ¿no? De la polarización política. También eso está generando mucha tensión social, y algo que me parece, Rosario, que tenemos que tener en cuenta desde cada uno, desde nuestro lugar de trabajo, como generadores de información, es cómo resolvemos estas cuestiones en el día a día, y hay que trabajar mucho en la tolerancia, porque algo que hay que nos llama mucho la atención y que nos preocupa es que reconocemos, 7 de cada 10 mexicanos reconocen que vamos perdiendo la tolerancia, que cada vez vamos a ser menos tolerantes hacia los distintos. Eso me parece que es algo que tenemos que atacar, que tenemos que pensar y trabajar todos desde nuestro lugar, ¿no? Por supuesto, eso que hablas, como la tolerancia, de repente es esta palabra que de pronto utilizamos, y no es solo, y me encanta, aquí voy a citar a Manuel de la Pesa, que es el director de Relaciones Públicas del Museo de Memoria y Tolerancia. Siempre dice, no es la tolerancia te aguanto y me aguantas, la tolerancia es el puente justo para generar diálogo, para generar ese respeto a la diversidad en todos los sentidos, diversidad de formas de ser, de opiniones. Euge, qué interesante lo que haces, me encanta que nos hayas compartido, y ya nada más para cerrar, compártenos rápidamente algunas acciones que llevan en Ipsos para fomentar la tolerancia. Bueno, como sabes, Ipsos es una compañía global, y entonces esto está dentro de nuestros valores, ¿no? Trabajar en la equidad y en la igualdad desde el lugar de Ipsos. A nivel social, Ipsos tiene una fundación que está muy enfocada a la educación, a trabajar sobre la igualdad de oportunidades en la educación. Y la sede de esta fundación está en Francia, y desde los países México también es parte de estas iniciativas, donde muchos de nuestros colaboradores son invitados a aportar en distintas instituciones educacionales, e internamente trabajamos también en la equidad, porque medimos justamente el gender gap, el gap de género, ¿no? Para asegurarnos que vamos mejorando en estos indicadores, como un compromiso con nuestros colaboradores, pero también con nuestros inversionistas y la sociedad. Qué increíble, Euge. Pues te agradezco mucho esta conversación, agradezco a todas las personas que nos siguieron, y les esperamos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Mundo Ejecutivo presentó